Nunca imaginé que un día destinado a ser el más feliz de la vida de mi hijo se convertiría en uno de los más oscuros de la mía. Mi nombre es Carmen, y si alguien me hubiera dicho hace años que viviría para ver mi propia carne y sangre darme la espalda por una mujer que apenas conocía, me habría reído en su cara. Pero la vida tiene una forma de lidiar con tus golpes cuando menos los esperas. Y este fue un golpe que nunca vi venir. Antes de comenzar mi historia, hágame saber en los comentarios desde dónde está escuchando y qué hora es, solo quiero saber que no estoy solo en esto y si se siente conmovido por lo que escucha, considere suscribirse, ayuda a que más personas sean conscientes de la realidad del abuso de los ancianos. Ahora déjame decirte lo que realmente sucedió. Todo comenzó cuando Mateo, mi único hijo, anunció que se iba a casar. Recuerdo la emoción que burbujeó dentro de mí en el momento en que llamó. Su voz, cálida y ansiosa, me dijo que había conocido al amor de su vida. Su nombre era Valeria. Debería haber estado emocionado, debería haber agradecido a Dios por bendecir a mi hijo con un compañero, pero algo dentro de mí dudó. Una madre lo sabe, ¿verdad? Ese instinto profundo y roedor, un susurro silencioso de que algo estaba fuera. Lo ignoré, lo saludé como humo en el aire. Mateo estaba feliz, y eso era lo que importaba. O eso pensé. La primera vez que conocí a Valeria fue en una pequeña reunión familiar en mi casa. Cociné todos los platos favoritos de Mateo: arroz con pollo, empanadas y flan de postre. Quería darle la bienvenida adecuadamente, hacerla sentir parte de nuestra familia. Entró como si fuera la dueña del lugar, una figura delgada con ojos agudos y una sonrisa que no le llegó a los labios. Ella me saludó con bastante cortesía, me besó la mejilla y me felicitó por la comida. Pero había una frialdad, una rigidez en su tono. Ella nunca me llamó señora o mamá, solo Carmen, como si fuera un extraño al que tenía que tolerar. Me dije a mí mismo que eran nervios. Los nuevos entornos pueden ser abrumadores. Pero a medida que pasaba la noche, quedó claro que Valeria no estaba interesada en conocerme. Ella se aferraba a Mateo, le susurró al oído y le dio respuestas forzadas y de boca cerrada a mis preguntas. Cuando le pregunté sobre su familia, su trabajo, sus sueños, respondió con desinterés, mirando su teléfono más veces que a mí. La mujer apenas tocó su comida. La vi desde el otro lado de la mesa. Mi corazón se hundía. ¿Esta era realmente la mujer con la que mi hijo se iba a casar? Las semanas que siguieron no fueron mejores. Valeria comenzó a tomar decisiones sobre la boda sin incluirme. Me enteré del lugar por Mateo, la lista de invitados de mi vecino y la fecha de un primo que había recibido una tarjeta de reserva de la fecha que no había visto. Se sentía como si me borraran lentamente de la vida de mi propio hijo. Cada revelación fue un pequeño corte, y para cuando se enviaron las invitaciones oficiales, yo estaba sangrando por dentro. Esperé mi invitación, revisando el buzón todas las mañanas con una mezcla de temor y esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y no llegó nada. Mi hermana, Lucía, me llamó emocionada para decirme que había recibido el suyo. Mi prima, Rosa, también. Mantuve la pretensión, sonriendo a través del dolor, fingiendo que tal vez se había perdido en el correo. Entonces, un domingo por la tarde, Mateo apareció solo en mi casa. Su cara estaba tensa, los ojos evitaban la mía. Lo sentí en el momento en que cruzó el umbral. Ogo andaba mal. Se sentó en la mesa de la cocina, y puse una taza de café con leche frente a él. El silencio se extendió entre nosotros, grueso y asfixiante. Mamá, comenzó. Su voz apenas está por encima de un susurro. Necesito decirte algo. Me preparé, mi estómago se retorcía. Valeria piensa, podría ser mejor si no vienes a la boda. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Lo miré fijamente, mi visión se difuminó. Quería creer que había escuchado mal que mi hijo, mi Mateo, no solo me había dicho que no era bienvenido en su boda. ¿Cómo dices? Me las arreglé para preguntar, mi voz tembló. Él no quería encontrar mi mirada. Ella piensa que podría causar tensión. Ella no quiere ningún drama, mamá. Y tú y Valeria, nunca se han conectado realmente. Sentí que mi corazón se rompía,
una fractura profunda y dolorosa que atravesaba mi alma. Todas las noches de insomnio criándolo solo después de que su padre se fuera. Los sacrificios, el hambre, las noches frías cuando lo envolví en mi única manta para que no temblara. Los cumpleaños en los que junté monedas para un juguete de segunda mano solo para verlo sonreír. Todo, borrado, descartado como si yo fuera un extraño. Me tragué el nudo en la garganta y me obligué a hablar. ¿Y qué quieres, Mateo? ¿Estás de acuerdo con ella? Su silencio fue mi respuesta. Asentí, de pie sobre piernas inestables. Ya veo. No lloré cuando se fue. Me paré junto a la ventana, viéndolo alejarse de mí, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón. No se trataba solo de una boda. Se trataba de respeto, de amor, de un vínculo que debería haber sido inquebrantable. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Durante días, me quedé en la cama. La casa estaba demasiado tranquila, las paredes demasiado cerradas. Deje que el mundo se mueva a mi alrededor, entumecido y hueco. Lucía vino. Trató de animarme. Rosa llamó. Pero nada me llegó. Me estaba ahogando en la traición. Entonces, una noche, mientras el sol se hundía y pintaba el cielo en rayas de carmesí, un pensamiento se asentó en mi mente. ¿Por qué debería dejar que me dejen de lado? ¿Por qué debería mirar desde las sombras mientras una mujer que apenas conocía a mi hijo me borró de su vida? Pasé demasiado tiempo estando callado, tragando mi dolor. Era hora de contraatacar. Empecé con cosas pequeñas. Me puse en contacto con viejos amigos de la familia, personas a las que Mateo no había pensado en invitar, pero que me adoraban. Les conté lo que había pasado, y se difundió como la pólvora. La comunidad se reunió detrás de mí, su indignación feroz. Incluso la madrina de Mateo, doña Isabel, una mujer influyente en nuestra ciudad, estaba furiosa. Pero no había terminado. Empecé a recoger cada pedazo de tierra que pude encontrar en Valeria. Hablé con vecinos, viejos conocidos, incluso con un exnovio que ella había olvidado hace mucho tiempo. No fue difícil descubrir secretos. Y lo que encontré me enfrió hasta los huesos. Asuntos, mentiras, deudas que le ocultó a Mateo. Un pasado más oscuro de lo que nadie podría imaginar. Sentí una sombría satisfacción. No estaba haciendo esto por mezquindad. Mateo necesitaba saber la verdad. Se merecía algo mejor que una mujer que llevaba máscaras. Los días previos a la boda fueron un borrón de tramas y noches de sueño. Envié cartas anónimas, hice llamadas telefónicas, revolví la olla de maneras sutiles y calculadas. Cada movimiento era una pieza de un juego más grande. No solo estaba rompiendo una boda. Estaba salvando a mi hijo. Y luego vino la noche antes de la boda. Un visitante inesperado. Mateo. Abrí la puerta para encontrarlo despeinado, su cara pálida. En su mano había una carta, una mía. Lo sabía porque lo había escrito con letra disfrazada, detallando el pasado de Valeria. Me preparé, sin estar seguro de si él vendría a arremeter o a suplicar por la verdad. Mamá, susurró, con la voz que se rompía. Esto es, real. La guerra dentro de mí se detuvo. Tomé su mano y lo hice sentarse. Y por primera vez en años, hablamos. Realmente hablado. Sobre el pasado, sobre los errores, sobre los puntos ciegos que crea el amor. Esa noche, una tormenta hizo estragos tanto fuera como dentro de estas paredes. Y a medida que se acercaba el amanecer, una decisión se cierne sobre el horizonte. Uno que enmendaría o destrozaría lo poco que quedaba entre nosotros. No sabía lo que haría Mateo. Si todavía se casaría con ella. Si me perdonaría por mi interferencia. Pero sabía una cosa. No estaba bajando en silencio. Y tampoco era la verdad. A la mañana siguiente, me desperté con un extraño tipo de silencio en la casa. La tormenta había pasado, dejando atrás un cielo tan limpio y azul que casi se burlaba del caos que sentía dentro. Mateo no había pasado la noche. Después de nuestra conversación, se fue, carta en mano, con la cara una mezcla de dolor, traición y confusión. No me había atrevido a preguntarle qué planeaba hacer. Solo podía rezar para que el niño que crié, el hombre por el que sacrifiqué todo,
encontrara su camino a través de las mentiras que lo habían cegado. Pero no había tiempo para pensar en ello. La boda estaba programada para esa tarde, en una de las salas más caras de Sevilla. Todos en la comunidad estaban hablando de ello. Estaba destinado a ser el evento del año. La gente se vestiría con lo mejor de sí misma, el aroma de las flores llenaría el aire y un cuarteto de cuerdas tocaría mientras mi hijo prometía su vida con una mujer indigna de él. Debería haberme sentido derrotado. Debería haberme quedado en casa, acurrucado bajo mi manta desgastada, de luto por la pérdida del niño que una vez acuné contra mi pecho. Pero algo dentro de mí se negó a morir. Un fuego que no había sentido en años estaba ardiendo, y no iba a dejar que se apagara. Me vestí cuidadosamente esa mañana. No en negro de luto, sino en un vestido carmesí profundo que no había usado en años. Se aferró a mi marco, de un color desafiante contra las nubes grises del dolor. Me sujeté el pelo, me apliqué un suave tinte rojo en los labios, y cuando me miré en el espejo, ya no vi a la madre descartada. Vi a Carmen, una mujer que había sobrevivido al dolor de corazón, la pobreza, el abandono y la traición. No iba a sentarme y ser olvidado. Hoy no. Llegué a la iglesia justo cuando los invitados empezaban a entrar. Cabezas lloradas, susurros siguieron. Algunas personas sonrieron, otras jadearon. Habían oído, por supuesto. Se difunde rápidamente en nuestra ciudad. La madre despreciada, sin invitación pero sin interrupciones. Me paré en la parte de atrás, con los ojos fijos en el altar donde florecían las flores blancas y las velas parpadeaban. El aroma de los lirios hizo que mi estómago se revolcora. Este estaba destinado a ser un lugar sagrado, pero se sentía como un teatro de mentiras. Y entonces la vi. Valeria. Vestida de satén marfil, su rostro velado, su boca retorcida en una sonrisa cuando su mirada se reunió con la mía. No parecía sorprendida de verme allí. En todo caso, parecía complacida, como si esperara que hiciera una escena, para confirmar cada palabra venenosa que le había susurrado a Mateo sobre mí. Apprêtez mi punon en mi costado. Hoy no. Si fuera a golpear, sería limpio, decisivo y con dignidad. La ceremonia comenzó, y vi a Mateo de pie en el altar, su rostro pálido, sus manos inquietas con los puños de su camisa. Parecía un hombre a punto de caminar hacia la horca, no un novio esperando a su novia. Cuando el sacerdote comenzó a hablar, mi corazón latía contra mi caja torácica. Mi plan había sido sencillo. Esperaría hasta los votos, hasta el momento de no retorno, y luego me pondría de pie y diría la verdad. No por venganza, no por espectáculo, sino porque mi hijo merecía saber con qué tipo de mujer estaba a punto de casarse. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Justo cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía motivos para objetar, una voz sonó desde la multitud. Yo lo hago. No era mío. Era Isabel. Doña Isabel, la madrina de Mateo. Una mujer respetada, poderosa en nuestra comunidad, y alguien que Valeria no había pensado en silenciar. La habitación jadeó cuando Isabel se levantó de su asiento, su rostro se enrojeció de ira. No puedo, en conciencia, dejar que esta boda continúe, declaró, su voz atravesando la iglesia como una hoja. Esta mujer con la que te vas a casar, Mateo, no es quien dice ser. Mi qui congelado. Esto no era parte de mi plan. Isabel no me había dicho que intervendría. La cara de Valeria se retorcía de furia. ¿Qué es esta tontería? Ella chasqueó, su voz temblando. Pero Isabel no se disuadió. Se volvió hacia la multitud y habló de las cartas, de las deudas, de las mentiras que Valeria había tejido. Ella habló del joven que se había enfrentado, afirmando haber estado en una relación con Valeria incluso después de que ella y Mateo estuvieran comprometidos. Vi cómo la sangre se drenaba de la cara de Valeria. Su padre se paró abruptamente, su silla raspando el suelo. Los invitados comenzaron a murmurar, los susurros se hinchaban en una tormenta. Miré a Mateo, su rostro se desmoronaba mientras la verdad se incerría sobre él. Y luego llegó el momento más impactante de todos. Valeria no lo nentó. Ella dejó salir una risa amarga y se quitó el velo. ¿Crees que quería esto? Ella escupió,
volviéndose hacia Mateo. ¿Crees que me case contigo por amor? Eres un tonto, Mateo. Quería el dinero, el estatus. Tu nombre significa algo en esta patética ciudad. Estaba cansado de bagatear por restos. Los ecos resonaron en la iglesia. Una anciana se agarró el pecho. Un niño empezó a llorar. Te estaba haciendo un favor, gruñó Valeria. Ninguna otra mujer se iba a casar con un niño de mamá que todavía corre a casa llorando a su madre. Sus palabras atravesaban el aire como una daga. Y en ese momento, sucedió algo extraordinario. Mateo, mi hermoso y roto chico, se volvió hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su boca tembló. Dejó el altar, pasó junto a los invitados sorprendidos y se acercó a mí. «Mamá», susurró, con la voz agrietada. «Lo siento. Lo siento mucho». Cayó en mis brazos y la presa se rompió. Años de dolor, resentimiento y malentendido se derramaron en esas lágrimas. Lo sostuve, acariciando su cabello como lo hacía cuando era niño, sintiendo el peso del mundo levantarse de mi pecho. Valeria, humillada y enfurecida, huyó de la iglesia. Su familia le siguió, y los invitados a la boda se dispersaron rápidamente, inseguros de si consolar o condenar. Doña Isabel se acercó a nosotros, colocando una mano firme sobre mi hombro. «Lo criaste bien, Carmen». Simplemente se olvidó por un tiempo. No respondí. Simplemente sostuve a mi hijo con más fuerza. Más tarde esa noche, cuando el sol se ponía sobre Sevilla, Mateo y yo nos sentamos en mi porche, viendo los colores sangrar en el cielo. Me lo contó todo. Cómo Valeria lo había manipulado, aislándolo de aquellos que lo amaban. Cómo él ha estado demasiado cegado por su belleza, demasiado desesperado por una familia propia, para ver la verdad. También le conté mis pecados. Como debería haber hablado antes, como dejé que el orgullo y la ira me impidieran llegar con amor en lugar de sospecha. Nos reímos, lloramos. La grieta entre nosotros comenzó a repararse, puntada por puntada dolorosa. La lección en todo esto no fue sobre venganza. No se trataba de humillación pública o triunfo. Se trataba de amor. Amor desordenado, complicado e imperfecto. Del tipo que perdona. Del tipo que lucha. Del tipo que, incluso cuando está magullado y maltratado, nunca muere realmente. Esa noche, Mateo se mudó de vuelta a casa, al menos por un tiempo. Necesitaba tiempo para sanar, para redescubrirse a sí mismo. Y también necesitaba tiempo, para aprender a dejar ir, a confiar, a recordar que incluso cuando el mundo se siente en tu contra, la sangre y el corazón son fuerzas poderosas. En cuanto a Valeria, se fue de la ciudad en cuestión de días. Se rumoreaba que ella intentaba empezar de nuevo en otro lugar. Pero no me importaba. Ella ya no era parte de nuestra historia. La nuestra fue una historia de redención, de segundas oportunidades. Y estaba lejos de terminar. Los días que siguieron a la boda que nunca se sintió como caminar a través de las secuelas de una tormenta. Las calles estaban más tranquilas cuando pasé. Los vecinos se asomaron a través de las cortinas, fingiendo no mirar fijamente. Los susurros me siguieron como sombras, algunas llenas de lástima, otras de asombro. Pero nada de eso me importaba. Lo que importaba era que Mateo estaba en casa. Por primera vez en lo que parecía años, mi casa estaba viva de nuevo. Las paredes, una vez asfixiadas en su silencio, ahora resonaban con los sonidos familiares de mi hijo moviéndose a través de ellas. El olor de la elaboración del café por la mañana, la confusión de zapatillas contra viejos pisos de baldosas, el silencioso zumbido de una televisión encendida de fondo, era una especie de paz que no sabía que me faltaba. Pero la paz, como había aprendido, nunca se quedó mucho tiempo. Comenzó con un golpe en la puerta. Era tarde, justo después de la medianoche, cuando el golpeteo agudo y deliberado me sacó del sueño. Mateo se había quedado dormido en el sofá, su cara se aflojó de agotamiento. Agarré mi bata y me dirigí a la puerta principal. Mi estómago se anudó de una manera que me dijo que este no era un visitante ordinario. Cuando lo abrí, encontré a Valeria parada allí. Su cabello era un desastre, su rostro pálido y rayado de lágrimas, pero sus ojos, esos ojos afilados y calculadores,
Ardían con algo que reconocí demasiado bien, rabia. ¿Qué quieres, Valeria? Pregunté, manteniendo mi voz baja y firme. Ella empujó más allá de mí antes de que pudiera detenerla. Necesito hablar con Mateo. Déjate, dije, moviéndome para bloquear su camino hacia la sala de estar donde él dormía. Pero ella se rió, un sonido tan hueco que me hizo temblar. ¿Crees que esto ha terminado, Carmen? Me humillaste delante de toda la ciudad. Tú y esa vieja bruja Isabel, destruyesteis mi vida. Sentí que mi pulso se acelera. Te has destruido a ti mismo. Acabamos de revelar la verdad. Se acercó, tan cerca que pude oler el perfume barato que se aferraba a su piel. No me voy sin él. Él es mío. Apreté los puños. Me había quedado en silencio el tiempo suficiente. Nunca lo amaste, escupí. Querías lo que nuestro apellido podría darte. Los partidos, la influencia, el dinero que pensabas que heredarías. Pero no contabas con nada, Valeria. El amor de una madre. Me moriré antes de dejar que vuelvas a lastimar a mi hijo. Por un segundo, vi un parpadeo de algo en su expresión. Ni arrepentimiento, ni remordimiento. Miedo. Sal ahora, antes de que llame a la policía, advertí. Y luego, para mi sorpresa, su cara se arrumó. No con dolor, sino con desesperación. No tengo a dónde ir, Carmen, susurró, rompiendo su voz. Mi familia me repudió después de la boda. Todos en la ciudad me dieron la espalda. Perdí mi trabajo. No tengo a nadie. Me quedé allí, desgarrado. La madre en mí, la mujer que una vez había luchado sola con un Mateo recién nacido, sintió una punzada de simpatía. Nadie merecía ser dejado en la cuneta. Pero la mujer que hay en mí, la que recordaba las noches en las que había llorado hasta quedarse dormida por la distancia entre ella y su hijo, lo sabía mejor. Eso fue obra tuya, dije fríamente. Ahora vive con ello. Abrí la puerta y le di un gesto para que se fuera. Esta casa ya no es tuya para invadir. Ella dudó, sus labios temblando, y por un momento, pensé que podría suplicar. Pero Valeria estaba demasiado orgullosa, demasiado amargada. Se giró, levantó la barbilla y salió a la noche. Cerré la puerta detrás de ella y me ataqueé contra ella. Mi corazón latía con fuerza. En ese momento, me di cuenta de algo crucial. A veces, lo más difícil que una persona puede hacer es no contraatacar. Es saber cuándo cerrar la puerta y dejarla cerrada. A la mañana siguiente, Mateo no preguntó por el ruido. No tenía que hacerlo. Él lo sabía. En los días siguientes, comenzamos el lento y doloroso trabajo de reconstrucción. No endulcé las cosas para él. Le hablé de los errores que cometió, de cómo se había dejado aislar, de cómo había dejado que su orgullo lo cegara. Y él, para su crédito, escuchó. Empezó a ver a viejos amigos de nuevo. Comenzó a trabajar con su padrino en el pequeño negocio familiar del que una vez juró que no quería formar parte. Poco a poco, el niño que crié comenzó a emerger de debajo del peso de sus errores. Y luego llegó la noticia que nos sacudiría a los dos. Lucía, mi hermana, llegó una tarde, con la cara pálida. Trajo una carta con ella, dirigida a Mateo. Ella se fue de la ciudad, dijo Lucía en voz baja. Pero no antes de dejar esto. Se lo entregué sin decir una palabra. Lo abrió lentamente, sus manos temblando. Observé cómo sus ojos escaneaban la página, con la mandíbula apretada. Ella está embarazada, susurró. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia de muerte. Por un momento, sentí que mis rodillas se doblaban. No porque temiera por Mateo, sino porque sabía el infierno que esto traería. Ella dice que es mío, dijo, con la voz vacía. Puse una mano en su hombro. Tendremos una prueba, dije con firmeza. Lo haremos de la manera correcta. Porque si había algo que me negué a dejar pasar, era que mi hijo fuera arrastrado a otra mentira. La semana siguiente fue un borrón de visitas al hospital y papeleo legal. La prueba volvió como ambos temíamos. Positivo. Vi a Mateo desmoronarse de nuevo, pero esta vez, algo fue diferente. No se retiró. No se aholló en la culpa. Se puso de pie. Seré un padre, dijo,
con la voz firme. Pero no dejaré que envenene la vida de este niño de la forma en que trató de envenenar la mía. Y así comenzó la batalla por la custodia. Valeria regresó solo el tiempo suficiente para exigir dinero, derechos y privilegios. Trató de hacerse la víctima, tejiendo historias de abandono y crueldad. Pero la ciudad había visto demasiado. Sus mentiras ya no tenían peso. Mateo, conmigo e Isabel a su lado, luchó con todo lo que tenía. Las audiencias judiciales se extendieron durante meses. El estrés pasó factura. Hubo días en los que quise rendirme, cuando cuestioné si esta pesadilla alguna vez terminaría. Pero cada vez, recordaba esas noches a solas con mi bebé, las promesas que le susurraba mientras dormía en mis brazos. No dejaría de pelear. Ahora no. Y luego llegó la audiencia final, el día en que todo cambió. El juez, una mujer de cara severa llamada jueza Morales, escuchó los argumentos, los testimonios, la evidencia de las manipulaciones de Valeria, su negligencia, el daño que ha hecho. Al final, ella falló a favor de Mateo. Tendría la custodia total del niño una vez que naciera. A Valeria se le concedieron visitas limitadas y supervisadas. No fue un final perfecto. Siempre habría cicatrices. El niño crecería un día haciendo preguntas que tendríamos que responder. Mateo llevaría el peso de sus elecciones. Y yo. Tendría que encontrar espacio en mi corazón para un bebé inocente nacido de un cruel engaño. Pero cuando salimos del juzgado ese día, Mateo se volvió hacia mí y sonrió, una sonrisa real y despreovenada que no había visto desde que era un niño. Gracias, mamá, dijo suavemente. Para todo. Y en ese momento, el dolor, la traición, las noches de insomnio, todo valió la pena. Sabía que todavía teníamos batallas por delante, pero por primera vez en años, las estábamos librando juntos. Y eso fue suficiente. Por ahora. El aire de nuestro pequeño pueblo estaba lleno de susurros. Cada esquina que doblaba, sentía el peso de ojos curiosos y conversaciones en silencio. Pero en medio de los chismes y la especulación, me mantuve concentrado en el camino por delante. Mateo y yo estábamos reconstruyendo nuestras vidas, pieza por pieza, y me negué a dejar que el pasado dictara nuestro futuro. Una mañana, mientras el sol proyectaba un tono dorado sobre los tejados, Mateo se acercó a mí con una mirada decidida en sus ojos. «Mamá», comenzó, «he estado pensando en el bebé. Quiero estar preparado para proporcionar un hogar estable. Creo que es hora de encontrar un lugar propio». Mi corazón se apretó al pensar que se fuera de nuevo, pero entendí sus intenciones. «Por supuesto, hijo», respondí, forzando una sonrisa. «Es importante que establezcas tu propio espacio, especialmente con un niño en camino». Pasamos las siguientes semanas buscando un apartamento modesto cerca. Mateo fue meticuloso, asegurando que el lugar fuera seguro y cómodo para un recién nacido. Cuando finalmente encontramos el lugar perfecto, lo ayudé a mudarse, arreglando los muebles y abasteciendo la cocina con lo esencial. Mientras estábamos de pie en la guardería, recién pintados con suaves colores pastel, Mateo se volvió hacia mí. «Gracias, mamá», dijo, con la voz llena de emoción. «No podría haber hecho esto sin ti». Las lágrimas brolearon en mis ojos mientras lo abrazaba. «Siempre estaré aquí para ti, Mateo. Siempre». Justo cuando empezamos a instalarnos en este nuevo capítulo, llegó una carta. Era del abogado de Valeria, exigiendo una reconsideración del acuerdo de custodia. Afirmó haber cambiado su vida y quería la custodia compartida del niño. Mateo estaba furioso. ¿Después de todo lo que ha hecho? ¿Ahora quiere interpretar el papel de una madre? Puse una mano tranquilizadora sobre su hombro. Tenemos que abordar esto con cuidado. Consultemos con nuestro abogado y veamos qué se puede hacer. Nuestro abogado nos aconsejó que reuniéramos pruebas del comportamiento pasado de Valeria y de cualquier cambio reciente en sus circunstancias. Comenzamos a recopilar documentos, testimonios y cualquier información que pudiera apoyar nuestro caso. Durante este tiempo, recibí una visita inesperada de la propia Valeria. Ella estaba de pie en mi puerta, luciendo despeinada y desesperada. «Carmen», suplicó, «sé que he cometido errores,
Pero quiero ser parte de la vida de mi hijo. Por favor, ayúdame. La miré, recuerdos del dolor que le causó. Pero también vi a una mujer que parecía genuinamente arrepentida. No puedo tomar esa decisión, dije con firmeza. Ahora depende de los tribunales. Pero si realmente quieres cambiar, demuéstralo. Las audiencias judiciales se reanudaron, y ambas partes presentaron sus casos. Valeria habló de sus esfuerzos para encontrar empleo, asistir a asesoramiento y crear un entorno estable. Mateo respondió con pruebas de sus manipulaciones pasadas y el riesgo potencial para el niño. Después de semanas de deliberación, el juez emitió una decisión. Valeria recibiría derechos de visita supervisada, con la posibilidad de custodia compartida a la espera de una mayor evaluación. Mateo estaba visiblemente sacudido. Solo quiero lo mejor para mi hijo, dijo, con la voz temblando. Lo abracé con fuerza. Vamos a enfrentar esto juntos, Mateo. No importa qué. A medida que los días se convertían en semanas, Valeria comenzó a asistir a sus visitas supervisadas. Para nuestra sorpresa, ella era puntual, atenta y genuinamente cariñosa hacia el bebé. Mateo se mantuvo cauteloso, pero pude ver el conflicto dentro de él. Una noche, me confió. Mamá, ¿crees que la gente realmente puede cambiar? Reflexioné sobre su pregunta. Creo que todo el mundo tiene la capacidad de cambiar, pero requiere un esfuerzo y tiempo genuinos. Solo el tiempo dirá si la transformación de Valeria es real. El viaje por delante era incierto, lleno de desafíos y confusión emocional. Pero a través de todo, nuestro vínculo como madre e hijo se fortaleció, fortalecido por las pruebas que enfrentamos juntos. Y mientras estábamos de pie en el precipicio de este nuevo capítulo, me aferré a la esperanza de que el amor, la resiliencia y el perdón nos guiaran a través de las tormentas que aún están por venir.